Hola, mi compañera Perla Prieto y yo, Ernesto Río, les vamos a hablar sobre la hermenéutica aplicada a la interpretación del texto, el uso de la técnica del análisis de contenido. Sobre la hermenéutica crítica o dialéctica, ¿qué se sabe? Se da como un enfoque metodológico y es considerada como una vía de investigación muy amplia. Tiene una condición multifacética, lo cual le permite la inclusión de intersubjetividad como herramienta de análisis, donde admite el carácter de rigurosidad en el proceso de la comprensión, interpretación y la aplicación. Pero ¿qué es la hermenéutica? Es el acceso al fenómeno de la comprensión y la correcta interpretación de lo ya comprendido. También es una vía crítica que tiene como tarea llegar hasta el pensamiento humano, acentuando el acto hermenéutico en una interpretación de códigos lingüísticos que envuelve a nuestra propia razón. El círculo hermenéutico, según Gadamer y Adamés, implica lo mismo: la comprensión, interpretación y aplicación. Para diseñar un círculo hermenéutico, explica cómo el movimiento de la comprensión, que va del todo a una parte y de una parte al todo, en el que teje el discurso a través de la comprensión analítica. El análisis comprensivo de las fuentes y de la interconexión con las localidades problemáticas permite hacer congruente el hilo discursivo en el razonamiento interpretativo y de aplicación de los contenidos a obtener. Mientras que para Habermas, la comprensión es la explicación semántica del sentido superficialmente expuesto, la cual aprehende los hechos sociales descriptivamente. En este sentido, enfatiza la importancia del análisis semántico del discurso. La interpretación es en sí el texto o el acto humano en donde es una condición que tiene el intérprete sobre el interlocutor, es decir, coloca una subjetividad razonablemente crítica del intérprete a la responsabilidad de la interpretación, cuando aclara que el trabajo de este no es simplemente reducir lo que dice en realidad el interlocutor, sino que tiene también hacer valer su opinión de manera que le parezca necesaria, así sea el conocedor del lenguaje de las dos partes. Se establece la medición entre el intérprete y la subjetividad, que es la riqueza interior sobre el pensamiento con aquello que se apropia al interpretar algún tipo de texto. Es así que el investigador interpreta al comprender cuando se aproxima o se involucra teóricamente y explica las situaciones. Pero ¿cómo se aplica? Es un momento sumamente importante del proceso hermenéutico y es como la comprensión y la interpretación, donde puntualiza que la validez de los enunciados hermenéuticos solo es posible comprobarla en la comprensión y en una forma de efecto, lo que hace que la aplicación genere una comprensión de generalidad como un horizonte último y luego que sea la comprensión. Bernat habla de 3 niveles de análisis que permean el círculo y le dan consistencia al trabajo, por lo que él considera que el primer nivel es el formal, que se distingue hacia el orden narrativo y la lógica de lo narrado en el texto. El segundo nivel es el semántico, que aplica en la significación del texto, dando relaciones de oposición y homología. Y el sociocultural, que contempla la función social del hecho narrado en el texto en un contexto cultural dado. Y en un sentido amplio, el imaginativo, que sustenta la cosmovisión del sujeto es interpretado por su expresión textual. Pero ¿cómo se puede interpretar un texto? Se puede construir por medio de un círculo hermenéutico de comprensión, interpretación y aplicación de información a partir del empleo de la técnica del análisis de contenido. Esto quiere decir que se trata de pasar de un conocimiento cotidiano inmediato a un conocimiento más científico y crítico, donde el investigador describe todas las relaciones, busca constantes y estructuras esenciales de los fenómenos y mediante esta teorización intenta obtener una comprensión más crítica de la realidad por medio del trabajo de la conceptualización y el análisis conceptual, por medio de los mapas conceptuales, que son una estrategia o un método para el análisis, que esto permite representar un conjunto de significados más conceptuales incluidos en la estructura de las proporciones, fotografiando el pensamiento del ser humano. Esto quiere decir que en estos mapas mentales vamos a colocar la información más importante en la parte superior
y así se va a ir desglosando y se va a ir ampliando nuestro mapa conceptual. El análisis formal trata de aprender el cuerpo narrativo en su primer formato, de la manera en que se presenta la comprensión de la composición del texto, las relaciones y conexiones en el tiempo de lo narrado y los lazos efectuales. El análisis semántico se trata de abordar el texto a partir del análisis de estructura superficial de los elementos que intervienen en la narración: lugar, tiempo, objetos, agentes o sujetos, acciones y situaciones, y su contenido significante. El análisis de estructura profunda establece las redes interconectativas entre la estructura superficial de texto y la estructura profunda, descubriendo significados aparentemente ocultos en la semántica o gramática del texto. Y por último, el análisis sociocultural. El círculo ocupa el corpus del texto completamente cuando se sumerge en el ámbito contextual. Entorna el ser, el texto, explorando las condiciones socioculturales donde se produce el relato, y armando categóricamente una plataforma que reúne dinámicas de pensamiento, marcos de organización sociocultural y la codificación de la realidad cultural comprendida e interpretada.